Saludos, estimados lectores y suscriptores de Nación.com y de Revista Dominical. Es, como todos los domingos, un gusto saludarlos. Gracias por sintonizarnos, como siempre, cada semana. Esta semana tenemos el agrado de presentarles un invitado para hablar de un tema que ha estado, por supuesto, en la agenda mediática durante las últimas 2 semanas, que es el fútbol y en especial, por supuesto, la selección nacional y además muchos otros temas más, porque es una persona que tiene muchísima carrera en fútbol, a quien le agradezco además, don Alexander, por aceptar la invitación. Un gusto, Roger, poder estar acá, conversar contigo, con toda la gente que está en Revista Dominical y bueno, aquí estamos. Perfecto, muchísimas gracias, don Alexandre, por aceptar la invitación. Por supuesto, nos gustaría empezar para tener una base, digamos, de esta entrevista, con un análisis un poco más integral, digamos, del fútbol tico. Usted ya tiene un tiempo de haber salido de dirigir activamente, digamos, en Liga Deportiva Alajuelense, entonces me gustaría, ya con los meses, digamos, y la calma que dan los meses y el análisis desde afuera, ¿cómo analiza usted el estado actual del fútbol tico y no solo el torneo nacional, sino además de lo que ocurrió con la selección nacional hace apenas un par de semanas? Bien, yo creo que el fútbol tico, lo primero es que ha estado siempre supeditado a clasificar al Mundial. O Ujú. sea, desde que nosotros desde el 2002 que estuvimos con la selección, pasando por el 2006, con la pausa del 2010, 14, 18, 22, la estructura del fútbol costarricense se vio prácticamente basada en, en concurrir a los mundiales. Ujú. Eh, en un comienzo de esto se dio mucho hincapié en el trabajo con selecciones menores. Y hablo de selecciones menores porque al hablar de selecciones menores significa que en aquel entonces había un plan muy bien desarrollado de captación Ujú. de jugadores seleccionables jóvenes para el fútbol de Costa Rica, en donde los equipos también tenían por A o por B eh, X estructura armada que le daba la posibilidad a la federación de no solo tomar jugadores de ahí, sino también a través del programa de selecciones regionales que Ujú. se comenzó a hacer en aquellos tiempos, también hubo mucha captación de futbolistas jóvenes. Entonces, eso fue alimentando a las selecciones menores durante un espacio que los futbolistas jóvenes fueron teniendo mucho, y se dio mucho énfasis en aquel momento de los fogueos. ¿Qué años estamos hablando aproximadamente? Eso prácticamente desde que yo entré en la federación, que fue en el año 2000, Ujú. como auxiliar del entrenador de la selección que había en aquel momento, Ujú. eh, uno se iba dando cuenta, porque yo había entrado como entrenador de la selección olímpica Ujú. con un recargo como auxiliar del entrenador de la selección mayor, porque el que venía era un brasileño y entonces, etcétera. Pero uno se iba dando cuenta que se iba haciendo las cosas bien y que los jugadores de regiones muy importantes del país que producen muchos jugadores en aquellos momentos, sobre todo en las costas, ¿verdad? Claro. Pacífico, Atlántico, eh, salían y tenían oportunidad. Ujú. Eh, entonces el fútbol de Costa Rica, producto de eso, fue entrando en una situación de clasificaciones a los mundiales que en cierta manera eh, también, sobre todo después del 2006, me parece como que encegueció Sí. a, a la dirigencia, a la estructura del fútbol, eh, porque se cambian, hay un punto de quiebra que es el cambio de estatutos en la federación. Entonces, al cambiar los estatutos de la federación, después del 2006, eh, digamos que se abre la puerta, ¿verdad? Se abre la puerta y entra Raimundo y todo el mundo. Ujú. Y eso hizo que muchísimo más se enfocara en la selección, en el éxito de la selección mayor,
y se iba dejando mucho todo este trabajo que se estaba haciendo abajo. Claro. A partir de ahí, para mí, es donde comienza el desmoronamiento de este fútbol. Entiendo. Don Alexandre, además usted tuvo la oportunidad de dirigir a la selección en 2 oportunidades, enfrentó eliminatorias muy difíciles en las cuales estaba México y Estados Unidos, que eran los 2 grandes titanes de la zona en ese momento, en especial México, por supuesto. Y en esta ocasión todos analizábamos y decíamos, bueno, no, es la gran oportunidad para ir a un mundial de 48 selecciones y además en las cuales no tenemos en la eliminatoria estos cocos del área y nos quedamos por fuera. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió para que en una eliminatoria más fácil, muy entre comillas, termináramos con este resultado? Sí, la verdad es que el día posterior al partido contra Honduras acá, yo creo que mucha gente, ¿no? Andábamos como zombies, ¿verdad? Es decir, como que ¿qué es lo que pasó acá? Sin creérsela. ¿Verdad? Sin creérsela, mucha gente, Sí. sin entender. Yo fui al estadio a ver el partido y la verdad no me sorprendió en el sentido de que uno veía venir desde las primeras decisiones que se fueron tomando cuando ya hay un cambio de entrenador, el primer cambio de entrenador, uno veía que De Gustavo Alfaro a Claudio Vivas. de Gustavo Alfaro a Claudio Vivas, sí. Correcto. Uno veía que primero había una intención que para mí siempre fue descabellada y al final los que quizás sacamos esa bandera de precaución, pues se dio, es decir, se intentó hacer, porque eso ya había sucedido del 2006 al 2010. Y quedamos fuera de otro mundial. Y quedamos fuera, ¿verdad? Y entonces ya uno habiendo vivido eso, habiendo visto, teniendo además a Celso metido en esa generación que comienza post-2006, uno veía que hacer el cambio el cambio generacional sí. tan bruscamente nunca ha dado resultado. Y hay otras selecciones que lo han intentado, les ha ido mal. Hay otras selecciones que han hecho un cambio más suave. Entonces, yo creo que para nosotros, cuando vimos eso, nosotros nos quedamos, yo por lo menos me dije, esto no me pinta bien. Sí. Independientemente si uno estuviera o no estuviera, ¿verdad? Porque al final estamos hablando del fútbol nacional. Y después también la situación que aparentemente como que nadie se dio cuenta, nadie quiso darse cuenta de que las selecciones caribeñas, que son las que nos han pegado un cachetazo tremendo, ¿verdad? Las selecciones caribeñas ya no eran lo que eran esas selecciones, inclusive cuando uno las enfrentó hacia el 2002 y 2006. Ya habían perdido la inocencia, pongámoslo así, y eran huesos duros de roer. Y también me parece que hubo como un tirarse para atrás antes de entrar a esta fase final de las eliminatorias, la fase previa en donde se ganó a Guyana 8-0, no sé qué, o sea, entonces como que dijeron, no, vamos a poner un término así, los chiquillos van a sacar la tarea y sigamos con este plan. Y después ya fue la constatación que Haití es lo que es ahora. Don Alexandre, usted señala el tema de las selecciones caribeñas. Es algo que si uno se pone a repasar la nómina a cada una de ellas, puede ver que
cada vez más suman jugadores de Premier League, de Primera División de España, de Segunda División de Francia, de Primera División de Francia. Se ve que hay una repatriación además de jóvenes que quizás son de padres jamaiquinos, de padres haitianos, que están nacionalizándolos. Cada vez son selecciones más potentes. Y además están seduciendo a estos jóvenes y ahora les pueden ofrecer ir a un mundial incluso, ¿verdad? Tienen Sí, esa potestad. sí. ¿Podríamos estar ahí ante un cambio del paradigma de lo que ha sido el fútbol de CONCACAF históricamente? Indudablemente. Sí, Sí. sí. Eh, yo te soy sincero, yo tenía mis eh, dudas con respecto a esta apertura de FIFA para tanta selección en un mundial. Ujú. Pero ya viendo, sobre todo en nuestra área, lo que ha sido esta posibilidad para varias selecciones caribeñas, sobre todo, uno dice, sí, bien jugado. O sea, esta decisión hizo que estas federaciones quizás hayan tenido que cambiar un poco su manera Ujú. de ver porque podían oler, Claro. ¿verdad? Que podían ir a su mundial, a un mundial o volver, como es el caso de Haití después de tantísimos años. Entonces, cambiaron, me imagino, situaciones como uno, escauteo, ¿verdad? Dos, elección de sus entrenadores. Tres, que es algo que ellos tienen una ventaja cuando comentabas, y es cierto, o sea, que tienen acceso a Premier League, etcétera, porque tienen doble pasaporte. Entonces, claro, para los europeos, principalmente, vos vas con el pasaporte tico y vos vas con cualquier otra nacionalidad que tenga doble pasaporte, y si el que tiene doble pasaporte, primero, no solo no te quita campo como Claro. comunitario, Ujú. ¿verdad? Y además, dentro de la economía del mercado del fútbol, son más accesibles, Claro. ¿verdad? Entonces, ganan ese espacio. Eso es lo que también esa clasificación ahora para ellos, para esos países caribeños, va a hacer que toda esta gente vuelva los ojos mucho más a ese sector. Eso no tengo ninguna duda. Claro, claro, entiendo. Don Alexandre, yo también estuve ese día, el día del partido de Honduras en el estadio y a veces uno como aficionado se siente un poco impotente y uno no sabe si uno está viendo algo que no está pasando. Uno a veces veía como que no se generaba fútbol. El aficionado, de todo el mundo es técnico, como usted sabe, todo el mundo Claro. cuando opina es técnico, ¿verdad? Y sentíamos que se hacían cambios muy tarde, eh, que no había reacción, digamos. Y me gustaría saber si usted desde el ojo de aficionado, pero de entrenador, desde la grada, usted sentía, era ese sentimiento el que usted tenía como de impotencia y de que había cosas que hacer y no se hacían. ¿Qué le invadía, digamos, en ese momento a usted desde la grada? A impotencia total, Seguro. ¿verdad? A impotencia total. Eh, Segundo, que, digamos, a nosotros las entradas que le dan a los jugadores, ¿no? A la familia de los jugadores, Ujú. está enfrente a los banquillos, ¿no? Entonces, uno veía también ya conforme iba pasando el partido, porque fue muy extraño, porque eh, primero hay como un estallido ¿verdad? De Euforia. júbilo, de euforia. Claro. Metió gol Nicaragua, ¿no? Era Ujú. Haití. Entonces termina el primer tiempo y más de uno, como fue el caso de nosotros que estábamos ahí, mandamos a alguien o le pedimos a alguien que fuera hacia las ventas que tenían las radios Ujú. para saber realmente cómo estaba la cosa. Eh, y en el decorrer entonces cuando terminó el primer tiempo, eh, la sensación, por lo menos la sensación de varios, era que, bueno, ok,
uno siempre como entrenador tiene un plan de inicio de juego, de medio juego y al final del partido. Y cuando vuelve a entrar a la cancha y uno no ve ningún cambio, la verdad eso a mí me dejó así como, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué? Porque era evidente, por lo que se había hecho en primer tiempo, que había futbolistas en el banquillo que tenían que entrar ya, o sea, porque teníamos 45 minutos nada más. Entonces, ese tipo de situaciones fueron situaciones que además se dieron prácticamente durante toda esta fase, ¿verdad? Toda esta fase. Quito quizás el partido allá de visita en Honduras, que fue un partido bien delineado y que bueno, que al final de cuentas el empate ahí no era un mal resultado, sin duda alguna. Pero todo lo demás, este último juego confirmó un poco estas decisiones que nadie entendía, es que no solo era uno, ¿verdad? Entonces, la sensación que uno iba empezando a contagiarse de la gente que estaba alrededor de uno y de los en general era, pero si es un gol, o sea, tenemos que meter un gol, ¿no? Y no se generaban muchas situaciones claras de gol. Claro. Entonces, con mucho más razón, bueno, entonces fue una cosa muy extraña, pero por eso te digo, creo que al final, sobre todo esta generación, se va a dar cuenta de lo que están dejando pasar. Algunos de ellos ya se dieron cuenta en alguna situación que algunas cosas no hicieron buenas, que los dejó fuera del Mundial de 2022. Algunos de estos jugadores. Y cuando vos no vas a un Mundial como jugador y tenés la posibilidad de ir a otro, como era esta, muy latente, y no vas, el tiempo te atrapa. Claro. El tiempo te atrapa porque el fútbol no espera a nadie. Sí. ¿Entendés? Entonces, y eso, y hay gente que lo lleva de por vida eso, ¿verdad? De no poder ir a un Mundial. Entonces, claro, estos futbolistas ahora están en esta situación, ¿verdad? De que, ok, 2030, pero 2030 ya voy a tener tantos años. Sí. Y hoy la competencia es muy dura, Roger, muy dura, muy dura. Y el fútbol se está haciendo cada vez más físico. O sea, a pesar de que hay indicios a nivel de selecciones y a nivel de equipos, de los equipos de vanguardia, pongámoslo así, de las selecciones de vanguardia, de estar intentando recuperar un poco el estilo más suelto, distendido, no tan rígido y tan físico, pero aún así hay posiciones que sí, pues tienes que tener físico sí o sí, porque si no te pasan por encima. Claro. Y claro, es esta generación que acaba de dejar ir esta oportunidad. Cuando vuelvan ahora sus equipos en Europa y se esté dando el Mundial y el Mundial esté yendo compañeros o no compañeros, pero colegas que han jugado en contra y les vaya bien y van a sentir. Claro. Bueno, sí, duro. Lo que usted dice, además, don Alexandre, es muy fuerte porque tenemos que darnos cuenta ya a este punto que la generación de Brasil 2014 ya está prácticamente salida. Además, quedan 4 años para el siguiente mundial. Es muy difícil que llegue alguno de esa generación. Y los líderes del siguiente mundial van a ser algunos líderes sin mundiales. Es decir, vamos a tener líderes que no han jugado un mundial, incluso algunos ni siquiera mundiales menores. Es decir, vamos a tener líderes que no han competido internacionalmente en selecciones, en torneos de alto calado, ¿verdad? Claro. Y eso es muy fuerte. Ahí
es donde la elección del próximo cuerpo técnico y entrenador es vital. Vital. Porque ese liderazgo lo debe asumir totalmente ante estas situaciones, que concuerdo contigo, ¿verdad? Ese liderazgo lo debe asumir el entrenador que vaya a venir. Eso, Maikiti, debe tener un liderazgo que además se imponga también en la gente que no juega, pero que al final de cuentas sus decisiones hacen que las posibilidades sean mayores o menores. Entonces, creo que el fútbol nacional está en un momento en donde ahora sí esas decisiones no pueden fallar, porque vos podés resistir, como resistió el fútbol nuestro, a una eliminación de un mundial, ¿ok? Como fue en el 2010, por lo que hablábamos, porque el cambio generacional, lo que no se fue haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya resistir a como ha ido creciendo, digamos, el fútbol nacional en términos de intenciones de grandeza, no ir a un segundo mundial seguido puede ser muy duro para la economía del fútbol, ¿verdad? Claro. Usted tocó un punto muy importante, Alexander, que quería preguntarle, además ya lo tenía entre las preguntas programadas, que es, si hubiese un checklist, ¿cuál es el checklist que tiene que cumplir, la lista de requisitos que debe tener un cuerpo técnico? Y cuando digo cuerpo técnico, no solo el entrenador, sino todo el staff, incluyendo entrenadores de selecciones menores. Ahora vemos, por ejemplo, hablando de la SOFIFA haciendo un trabajo bastante bueno. ¿Qué debería tener una estructura que incluya entrenadores menores y el entrenador de la selección mayor? ¿Cuál es ese checklist, esos requisitos? Roger, es que yo escuchaba a gente, digamos, a periodistas deportivos, ¿verdad? Gente que está metida desde hace mucho, hablando algo con lo cual yo concuerdo, porque entre ese checklist, o sea, cuando vos estás buscando a entrenador, y eso no solo es a nivel de federación, en todos lados, pero hay como ese checklist que ya la federación lo ha hecho anteriormente, pero que casi nunca se cumple, ¿verdad? Porque, digamos, en ese checklist se dice haber ido, que es una condición, pero tampoco es una condición, haber ido ser mundialista como jugador, ¿ok? Digamos, pero es una condición, pero se puede obviar, para mí se puede obviar. Ok, haber sido mundialista como entrenador, haber hecho partidos de eliminatoria X. Más importante. ¿Verdad? ¿En qué zonas? Sí. Y así vas, ¿verdad? A ver cuántos futbolistas a través de su etapa en selección ha hecho debutar jóvenes, ¿verdad? Y ahí vas, ¿Cómo involucras a los entrenadores locales en este proceso hacia la selección? Es decir, cómo involucras entrenadores, preparadores físicos, etcétera, en el cuerpo técnico de la selección mayor. Que eso, para mí, para la transferencia de conocimiento, que si vos traes a un cuerpo técnico supuestamente con mucho más conocimiento de lo que hay en el país, pues eso no puede quedar ahí nada más. O sea, tiene que haber gente nacional, Claro. digamos, aprendiendo, ¿verdad? Todo esto, chupando todo esto. Fue lo que pasó con Luis Marín y Guanchope en la época de Jorge Luis Pinto. Fue lo que pasó con ellos en la época del 2014, fue lo que pasó conmigo en la época hacia el Mundial de 2002. Sí. Y así siempre ha dado, quieras o no, con la Bala Gómez y otros
hacia el Mundial de Qatar, porque ellos, a pesar de que se creía que no tenían mucha incidencia, sí tenían incidencia, ¿verdad? Entonces, eso también es una situación que me parece que se dio demasiadas alas, y que si fuera un cuerpo técnico nacional, ¿verdad? Jamás nos hubieran dado tantas alas, jamás. Y que nos hubieran cortado las alas muy temprano después de un empate X. Sí. Entonces, a lo que voy a hacer es, o sea, el proceso de reclutamiento, ¿verdad? De perfil para un cuerpo técnico de selección mayor, sí hay, claro que sí, hay un montón de checklists hechos. Pero eso al final de cuentas no es una condición sine qua non para elegir a alguien. No, por lo menos acá, en lo que yo he visto a través del tiempo, estando adentro y estando afuera, eso nació así. ¿Y cuál sí debería ser una condición para elegir a alguien? Para mí eso, o sea, eso primero, obviamente tener conocimiento del área, obviamente haber estado, haber dirigido en mundiales, ¿verdad? Por eso te decía antes, para mí no es una situación, no jugó como futbolista un mundial. Sí, te da un plus, pero no es una situación que vos digas, no, lo desecho. Sí, innegociable. ¿Verdad? No. Si además vos tenés que hacer un chequeo, porque una cosa, Roger, aquí hay a veces, y uno ha estado por mucho lado, ¿verdad? Y uno Claro. ha entrenado a muchos jugadores top, y a veces uno se malacostumbra, ojo, uno se malacostumbra al estar en ese nivel de que decís, ok, hago esto, pero se la doy a este y este me va a resolver el partido. ¿Entendés? O sea, uno se malacostumbra como entrenador de pensar, ok, hago hasta esto aquí y después yo sé que 1, 2 o 3 me resuelven el partido. En esta situación, Costa Rica, para mí, lo que van a estar primero era una persona con muchísimo liderazgo y al mismo tiempo con la capacidad de detectar y de hacer un equipo. Porque cuando quizás el error haya sido de que pensar eso, vamos a jugar contra estos, con estos estoy más que bien, quizás el error haya sido, yo estoy acostumbrado a que ponerle, por ejemplo, trabajo hasta media cancha y que es una de las cosas que a veces dicen, que los entrenadores tenemos que entrenar hasta el último cuarto de cancha y después el último cuarto de cancha es de los jugadores. Pero claro, es de los jugadores y tener los jugadores para hacer una diferencia en ese último cuarto de cancha. Claro. ¿Verdad? Pero si no los tenés, vos como entrenador tenés que proporcionar algunas situaciones para que en el juego colectivo se encuentre las situaciones de gol, ¿verdad? Pero lo que uno veía es que ni individualmente ni colectivamente. Entonces, yo creo que por la generación que hereda todo esto, hay que encontrar un cuerpo técnico que tenga esta capacidad de ir armando un equipo. Y tiempo va a tener. Claro. Tengo otra pregunta a usted relativa al tema del cuerpo técnico, pero antes me gustaría hacer una pregunta que yo cuando escuchaba la conferencia de prensa de don Miguel Herrera posterior a la eliminación, era una pregunta que yo desde la radio de mi carro, no soy entrenador, pero soy periodista y la pregunta esta yo la tenía con ganas de tener el micrófono de frente para hacerla, que es si realmente, don Alexandre, tenemos el talento necesario
Es decir, tenemos la gente necesaria, porque en toda la eliminatoria no logramos afianzar un lateral derecho, no logramos afianzar un lateral izquierdo, nos faltó gente en media, teníamos 2 buenos delanteros, pero nos costaba generarles fútbol. Veíamos falencias, y hasta los que no somos entrenadores los veíamos, puestos en los cuales rotaban los jugadores porque ninguno se afianzaba. ¿Tenemos el talento necesario en serio? ¿O hay que trabajar ahí porque no lo No, tenemos? no, hay que trabajar, sin duda alguna. No, no, hay que trabajarlo. Por eso comentaba. Eh, pero esa situación muchas veces se da también porque en la elección de los cuerpos técnicos, o sea, Costa Rica en estos 4 años ha pasado de, de una situación de prueba, que fue al comienzo cuando se va Luis Fernando Suárez y queda ahí un interinato corto, Vivas, y en ese interinato él empieza a decir, no, borro todo esto y hago esto. Y ya fue como un laissez-faire ahí de la federación, como haga lo que usted quiera, ¿verdad? Sin ninguna supervisión de nada, creo yo, a la larga me estoy equivocando. Después hay un escogimiento de un técnico, como era de Alfaro, que se da cuenta rápidamente que yo tengo que jugar aquí de una manera y escoger los jugadores para este modelo, que era un modelo muy reactivo, ¿verdad? Muy reactivo. Entonces, así se escogieron los perfiles de los futbolistas en cada posición para que fuera un equipo muy reactivo, muy físico, muy rápido, Claro. ¿verdad? Porque si algo tiene la juventud es que pueden correr todo el partido, ¿verdad? O por lo menos se puede exigir, Claro. ¿verdad? Porque a veces se puede correr todo el partido o corre mal o no se exige, entonces el jugador se queda, ¿verdad? Pero se fue a esto que trajo una señal de mucho optimismo al país, ¿verdad? Porque se fue a Copa América, se hizo una Copa América bastante buena, consiguiendo resultados importantes contra selecciones muy importantes. Se va ese entrenador, se vuelve a un interinato, en donde esa idea me parece que no se siguió tanto. Se escoge después a Orco Turner, que era totalmente contrario a este modelo. Y entonces, a partir de ahí, claro, empiezan las pruebas, pero lo más, por eso te digo, lo más incongruente de todo es que separó el campeonato nacional para que tener más certezas sobre estas pruebas, ¿verdad? Es decir, ok, paro, entreno, veo y hago. Entonces, yo creo que por eso se dio toda esta situación de que hay talento. Para mí sigue habiendo jugadores, ¿sí? Hay jugadores desequilibrantes, muy pocos, muy pocos. Entonces, si eso es así, desde el colectivo hay que hacer un trabajo descomunal que a partir de ahora durará 4 años o 3 años hacia la próxima eliminatoria. Pero yo creo que sí, o sea, yo creo que sí. Como bien lo dijiste, Randall Lazo-Feifa, con su selección, está mostrando, ¿verdad?, que hay muchachos buenos, hay talentos buenos. El tema es seguir dando los fogueos necesarios para que le puedan abrir más los ojos a quien vayan a nombrar en el próximo cuerpo técnico de la mayor. En este último proceso mundialista, además, digamos, periplo de don Miguel Herrera en la selección, pareciera que el aficionado quedó bastante resfriado, digamos, de los entrenadores extranjeros, y más que todo, no es el hecho de que sean extranjeros, sino que pareciera que no conocen el fútbol tico, ¿verdad? Y que les cuesta echar mano de opciones, incluso tener creatividad para ver jugadores. Y por eso se hablaba mucho de tener un entrenador costarricense. Muchos aficionados han hablado de tener un entrenador costarricense. Y en eso la lista empieza a cortarse.
Y el nombre suyo, don Alexandre, ha sonado en programas de radio, aficionados lo han mencionado. Entonces la pregunta puntual que me gustaría hacerle es si usted valoraría, le gustaría una posibilidad de dirigir a la selección nacional, y si es así, ¿qué pediría usted para dirigir esa selección nacional? ¿Qué tiene que tener el proyecto, digamos, para que usted le seduzca ese proyecto también? Porque usted puede exigir, pero ¿le gustaría dirigir a la selección? Ve, yo creo, primero, Roger, prácticamente, prácticamente y no, ojo, que he hecho más de la mitad de mi carrera trabajando afuera de Costa Rica, ¿no? Eh, producto también, y eso siempre, siempre lo he dicho, producto también de ser mundialista, ¿verdad? Es decir, de haber jugado un mundial y haber ido a 2 mundiales como entrenador. Eso te pone en un nivel, digamos, diferente a la hora de que te analicen. Y ojo también, que siempre he dicho que el pasaporte que uso siempre es el pasaporte tico, no el brasileño, ¿verdad? Entonces, con eso ya yo creo que te respondo un poco lo que representa la selección para mí, ¿verdad? Y además agrego que prácticamente todas las apariciones de Costa Rica en los mundiales ha sido con técnicos nacionales. Todas las apariciones. Cuando fuimos, las veces que fuimos, en toda aquella continuidad que hubo de apariciones de selecciones menores, por eso te digo, desde la época que yo más o menos retengo, que es la del 2000, un toquecito antes, fueron con entrenadores nacionales. Casi Pinto es la única excepción, pero conocía mucho el fútbol tico. Claro, porque ya Había había dirigido, trabajado claro. bastante acá en el país, Claro. ¿verdad? Entonces, ya él tenía muy claro, digamos, sobre todo el perfil de jugador que quería, Claro. ¿verdad? Entonces, yo creo que por A o por B, siempre la primer solo. Te voy a poner un ejemplo. Brasil, ¿ok? Nunca en su vida se hubiera imaginado que estuviera haciendo, y lo iba a entrenar un entrenador extranjero, ¿ok? Y todavía hoy día ya es una guerra, eso, ¿verdad? En cada situación con Ancelotti o no Ancelotti, se quita espacio al entrenador local, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie puede contestar la grandeza de la carrera de él, Claro. de Ancelotti. Entonces, punto y aparte, ¿verdad? Lo que nosotros acá, los que, digamos, nos hemos curtido en Costa Rica, lo que nosotros acá nos da como desazón, para no decir otra palabra más fuerte, es que para lo que han mostrado otros, los locales, para mí hubieran hecho mucho más, porque los que han venido no han mostrado eso, que vos digas, lo que a uno, por ejemplo, cuando estábamos con Bora, ¿verdad? Y te estoy echando el calendario muy para atrás, Mucho. pero uno veía al tipo y uno decía, sí, ok, este señor sabe, ¿verdad? Pero no es solo una cuestión de saber, es además de saber y de contagiar, ¿verdad? Entonces, esto en estas últimas etapas, ¿verdad? Acá los entrenadores locales, no te digo, pero algunos que han tenido bastante éxito a nivel local, otros que también han tenido éxito a nivel centroamericano con clubes, pues claro que se quedan como suave. Y entonces, ¿qué más necesitamos hacer? Ni qué te digo en el caso personal, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué es una situación que yo creo que la dirigencia como tal
ha perdido la credibilidad hacia el entrenador tico. Entonces no se le ha dado, digamos, esta posibilidad que antes, en selecciones menores, etcétera, vos veías. Y vos ves un entrenador en ciernes cuando, primero, basado en su toma de decisiones, basado en su relacionamiento con los jugadores, conociendo lo que es el jugador tico, basado en su aprendizaje, y después, obviamente, como ya en lo que hace la cancha, ¿verdad? Y hay, en ese sentido, hay entrenadores costarricenses que han hecho una carrera buena, que antes de esa carrera buena les daba la posibilidad de llegar a la federación. Ahora ya no. Don Alexandre, como buen periodista, no suelto mi pregunta, Sí, la que era, sí, ¿usted le gustaría dirigir sí, sí, yo me quise burlar un poco, pero un poco, sí, que va. es que si yo viera, ¿verdad? Que uno llega y lo que uno va a proponer va a tener eco, impacto, yo digo, ok, Ujú. pero al ver que las elecciones anteriores nunca, nunca se nos ha tomado en cuenta, entonces significa que, y al estar la federación tan politizada, entonces uno sabe que llegaría ahí, digamos, con muchos tiburones ahí, próximos a uno, cercanos a uno. Mm, Y yo no voy a hacer carne para ningún tiburón. entiendo, buena analogía, don Alexandre. Para ir concluyendo este bloque de selección nacional que hemos ahondado bastante, me gustaría hacerle un par de preguntas que tienen un poco más que ver con la índole personal y que usted ya mencionó, que de hecho usted ha dicho varias veces que usted vino a dirigir a Costa Rica en esta última etapa porque quería además entrenar a su hijo, a Celso Borges, Sí. vivir esa experiencia. Ujú. Me gustaría consultarle cómo fue la experiencia de entrenar a su hijo, además en una etapa ya muy madura de su carrera, ¿verdad? Usted ya lo había entrenado muy joven, digamos, pero Ajá. no en una etapa tan madura de su carrera. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué le pareció? ¿Cómo se sintió? Y en medio de todo el contexto de cambio generacional que usted ya mencionó, además. Sí. eh, es que ahí para mí siempre era muy claro y para él también que una vez que poníamos el pie en las canchas de entrenamiento o sea, desde que llegábamos al CAR o que llegábamos al estadio de Almorera Soto o de afuera del estadio o en Centroamérica, él era un jugador más. Eh, y desde ese aspecto, yo lo que vi en él fue una constatación de un profesional eh, que ha sabido convivir con las maduras y no tan maduras, Mm, eh, y que hoy día, aún hoy, sigue siendo un futbolista de referencia, ¿verdad? Tanto es así que le acaban de renovar el contrato a sus 37 años. Y no 6 meses, como es lo que usual que la dirigencia acá empieza a hacer con esos futbolistas, sino un año. Eso ya es una muestra muy bien de lo que yo ujú, constaté. Yo constaté eso, eh, que primero que todo lo que nosotros como familia, ¿verdad? Eh, intentamos inculcarle eh, sobre lo que es ser profesional y lo que es ser persona. eh, uno ya en el día a día, uno fue constatando que nada más tengo que sacarme el sombrero
y felicitarlo por lo que ha sido su carrera, Ujú. porque además los números que él tiene, eh, muy pocos en la historia del fútbol costarricense lo tiene. ¿Con quién se queda? ¿Con el Alexander Guimaraes jugador o con el Celso Borges jugador? ¿A quién prefiere en su equipo? Pero 1000 veces a Celso. No, no, 1000 veces. Es 1000 veces. No, no, es que por eso te digo, o sea, no cualquiera, no hablo ya de eso, o sea, esta generación, Sí. ¿qué pagaría Pablo Chope, qué pagaría otros por tener más de 2 mundiales jugados? Esta Ujú, gente tiene 3 mundiales jugados. Y cuando ujú. uno está afuera y uno trabaja afuera y uno veía el brillo en los ojos cuando uno hablaba con la gente en Colombia o en todo lado que yo he estado, hablaban de estos jugadores, de Keylor, de Celso, de Brian, de toda esta generación, obviamente que de Pablo y ellos también, pero es que al tener, por eso es lo que yo te decía antes, o sea, estos muchachos que infelizmente no pudieron clasificar ahora, quizás solo el tiempo los va a hacer meditar, como decir, y hubiera podido hacer un poco más. Viendo los comentarios de la gente después de la eliminación, muchos eran criticando a los jóvenes precisamente, y una crítica común era que muchos no se habían ganado estar en selección nacional y vestir esa camiseta y lo que implica, ¿verdad?, vestir esa camiseta, eh, parte del cambio generacional. Yo recuerdo haber oído una vez una anécdota que contó Celso Borges con usted, que él contó una vez que quedó eliminado, me parece que fue un mundial menor, y que usted, al verlo a él llorando, usted le pidió hablar con el entrenador, y usted habló con el entrenador, pero para preguntarle qué podía mejorar Celso. Sí, No fue la típica de para reclamar como papá, sino el entrenador viendo cómo podía mejorar el jugador. Mi pregunta puntual sobre esta anécdota, bueno, si la puede confirmar, y sí. además la pregunta es, ¿tienen que costar un poco las cosas para valorarlas y ser un profesional de ese nivel? No, la anécdota es tal como la dijiste, solamente que fue previo a una lista sub-17, Ujú, ¿verdad? Eh, donde yo además ya era entrenador de la selección mayor, ujú, ¿verdad? Eh, pero, digamos, ahí yo creo que él también se dio cuenta que por más posición de poder que uno esté, uno nunca primero se debe aprovechar de esa posición de poder y dos, debe pasar por encima de nadie, ujú. ¿verdad? Yo creo que eso también a él le quedó muy, muy claro y es evidente que él eh, en cómo él ejerce su liderazgo, ¿verdad? Y yo lo constaté ahora en la liga, es eso, ¿verdad? Eh, y después el otro comentario que me dijiste era, Si deben costar las cosas un "Ah, poco y, o sea, llevarse golpes en el camino para valorarlas un poco, digamos. pero por supuesto, Roger, por supuesto, o sea, eh, el éxito fácil es lo más dañino que puede pasar a cualquier profesional y ni que se diga un futbolista. Ujú, El éxito fácil, eh, hay que, para llegar al éxito, entendiéndose el éxito como una eterna prueba de pasar obstáculos para intentar llegar a algo, y cuando se llega a ese algo, uno ya puede decir, tuve éxito. Después lo otro es acumulación de éxito, ujú, ¿me entiende? Pero yo creo que eh, el futbolista, vuelvo al caso, por ejemplo, de Brasil, ¿verdad? Que es lo que se dice. A veces cuando el futbolista sale muy joven de su país, como está pasando acá, cuando sale muy joven, se desliga, ¿verdad? ujú, Se desliga muy, muy rápido de lo que es el país, ujú. ¿verdad? Eh, entonces, y hay ligas en esa situación
que van haciendo que el futbolista sea más acomodado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno de los destinos del fútbol costarricense es la MLS, Correcto. ¿ok? Y la MLS, y ojo, que te digo que ha sido, digamos, un anhelo que no he podido nunca llegar a tener, que es dirigir en la MLS. Pero la MLS como tal, por la cercanía de Costa Rica, por etcétera, hace que para el futbolista en cualquier momento de apremio, ¿verdad? De esas dudas existenciales como profesional que tiene, porque tiene la posibilidad también, venite, estate conmigo 15 días, Exacto. Sí. ¿entendés? Entonces, Está a un paso de casa, digamos. está a un paso de casa, entonces es muy fácil. No, mira, sí, no, es que este entrenador no te da chance, o que aquí, no, es que aquí hace mucho frío, no, es que, ¿me entiendes? Claro. Eso para el futbolista nacional muchas veces al irse, y no solo en Brasil pasa eso también, que cuando terminan los partidos, entonces terminan los partidos, el futbolista que está en el país convive con esto que está pasando ahora acá en el país. Convive con eso. Y va al mercado, al supermercado y tiene que oír X o Y situación. El futbolista que está afuera, ¿verdad? No convive con eso. Y eso es muy importante para que, sobre todo el futbolista de selección, ¿verdad? Entonces el futbolista de Brasil, por ejemplo, jugué ayer, perdí hoy, mañana tomo el avión o tomo mi vuelo privado, porque voy para tal lado y ya está, aquí nadie me va a decir nada. Hay un acomodamiento, sin duda alguna, es así. Ya vamos cerrando, Alexandre, pero tomando en cuenta que antes, como le decía, usted había dicho en una entrevista anterior que usted quería cumplir el anhelo, por ejemplo, de dirigir los cuatro grandes en el fútbol tico, de dirigir a su hijo. Ahorita dice que no ha tenido, por ejemplo, oportunidad de dirigir en la MLS. ¿Cuáles serían a esta altura de su carrera diría, su mayor logro y su mayor anhelo aún por cumplir? Yo te diría, no sé si acá, porque como te digo, acá es entrar en la organización y la organización siempre me ha cerrado la puerta. Me gustaría mucho por esa cuestión que siempre fui antes que jugador de fútbol, yo siempre fui deportista, ¿verdad? Es decir, yo jugaba básquet, yo jugaba voleibol, o sea, era un pelotero, ¿verdad? Que jugaba todo. Pero tenía la destreza para jugar todo, unas cosas mejor que otras. Entonces, me hubiera encantado, todavía me encantaría, porque no me he retirado, ir a una Olimpiada. Eso por esta sentimiento amateur, Sí, ¿verdad? deporte en estado puro, digamos. El deporte en estado puro. Eso me encantaría, pero no sé, realmente no sé si eso. ¿Y su mayor logro? Mi mayor logro es, yo creo, haberme levantado y caído tantas veces que me ha hecho tener vigencia 30 años en una carrera que es. Y yo se la dije a Sofía un día de estos que hablé con él, que es muy dura. Creo que ese es mi mayor logro. Uno puede decir, sí, he sido campeón. Muy pocos entrenadores pueden decir que ha sido campeón en 3 confederaciones diferentes, Asiática, Conmebol y CONCACAF, ¿verdad? He tenido la oportunidad de ser de los pocos personas de fútbol que hayan jugado un mundial y dirigido un mundial.
Si me voy a la otra, no sé, en la historia de CONCACAF, para no decir Costa Rica, obviamente, pero de CONCACAF, alguien que haya sido campeón en Conmebol, algún entrenador de CONCACAF. En Asia sí ha habido, como el caso del Vasco Aguirre, pero en CONCACAF, en Conmebol, algún entrenador de CONCACAF, no recuerdo. El único entrenador, digamos, con pasaporte brasileño, o pasaporte, ahora voy a usar el pasaporte brasileño, campeón en Colombia. No ha habido en la historia de Brasil un entrenador que haya sido campeón en Colombia. Es decir, he hecho, gracias a Dios, he podido lograr muchas cosas, pero yo creo que con la que yo puedo rajar es esa, de haberme caído, levantado, y seguido adelante y hacerme una carrera. Don Alexandre, penúltima pregunta, esta es muy puntual. A usted lo hemos visto dirigiendo clubes, selecciones, lo hemos visto trabajando con FIFA, incluso en televisión, lo hemos visto un montón de facetas. Pero una pregunta que me genera curiosidad, digamos, es ¿qué hubiera sido de Alexandre Guimaraes si no hubiera sido entrenador de fútbol? ¿Qué profesión hubiera tenido? ¿A qué se hubiera dedicado si no hubiera sido entrenador? Tal vez porque a mí siempre me ha gustado leer mucho, ¿verdad? A veces hay épocas que leo mucho más, otras mucho menos, pero siempre me ha gustado leer mucho. Me crié leyendo crónicas de fútbol, ¿verdad? En Brasil. Y yo creo que me hubiera inclinado por la carrera tuya. Ajá, pero Sí. bueno, Deportivo, obviamente. claro, desde luego, muy interesante. Y ya por último, don Alexandre, me gustaría preguntarle, hemos repasado un montón de temas, pero la última etapa suya en la liga es una pregunta, seguramente ya se la han hecho, pero es muy puntual, y quiero conocer su punto de vista ya en retrospectiva, y volvemos, después de bueno, ya van a ser un año, Ajá. de aquella conferencia que resultó muy polémica en el 11 de diciembre, me parece, del año pasado, el 2024, en la cual usted, y lo cito correctamente que usted dijo que usted quería mejorar el fútbol tico. Luego salió lo de que usted, lo de salvar, y usted señaló que había que usar el verbo correcto. Exacto. Usted dijo mejorar el fútbol tico en ese momento. Ajá. Y usted criticó los métodos que utilizó, digamos, o el tipo de fútbol que desempeñó Herediano en ese momento de esa final. Con el tiempo, con los meses, sostiene lo que dijo en esa conferencia, corregiría algo, se confiesa bilardista o menotista en ese sentido, critica los métodos o no. ¿Qué opina? No, yo he ido aprendiendo también que uno tiene que ser pragmático en esto, ¿verdad? Para orar tanto tiempo, si algo he podido hacer es que he sido también muy camaleónico, ¿verdad? Pero yo creo que muchas cosas de las que dije este día no me equivoqué. La sostiene entonces. Sí. Muchas de las cosas que dije no me equivoqué. Tal vez la manera como me expresé, ¿verdad? No fue la adecuada. Usted pidió disculpas después, de hecho. Sí, claro. Sí. Pero yo creo que muchas de las cosas que dije, porque yo creo que anticipé algunas cosas que están pasando. Bueno, quizás de un año después puede que tenga alguna conexión. ¿Verdad? Así que, y me duele porque, como te digo, el país, la entidad, selección, fue lo que me ha permitido tener una experiencia internacional que ningún técnico en el país la ha tenido. Claro. Don Alexandre, muchas gracias por atender la entrevista. Por favor, muchísimas gracias a ustedes, por supuesto, y encantado de estar conversando contigo. Perfecto, muchísimas gracias. Y por supuesto, como todos los domingos, gracias a ustedes por sintonizarnos, por escucharnos. Espero que les haya gustado esta entrega un poco salida del tono usual que tenemos en la entrevista del domingo en la revista dominical.
Como siempre, eso sí, les recomiendo que visiten la pestaña de Revista Dominical en nación.com para que vean las entrevistas anteriores y que visiten el perfil de Spotify y de YouTube de nación.com y de Revista Dominical para que vean otras entregas. Como siempre, los invito a que nos visiten de nuevo en una semana. Muchas gracias por sintonizarnos y hasta pronto.